¿Listos para la buena palabra de Dios? Sí. En esta mañana quiero compartir contigo el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Me encanta poder compartir con esto porque yo creo que este mensaje es el mensaje para este tiempo. La palabra de Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros, los que hemos tenido el privilegio de tener la salvación, de obtener el perdón, de haber sido reconciliados con Dios. Nos está dando un gran encargo, al cual la Biblia llama el ministerio de la reconciliación. Amén. Repite conmigo, escribe conmigo donde tú te encuentras. Pon allí el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio es servicio. Es decir, nosotros hemos sido llamados a servir como reconciliadores. Ahora déjame decirte que quizás no haya tiempo en la historia del Perú hasta este momento, y lo ha habido, de hecho lo ha habido, pero hoy más que antes posible, que necesitamos estar reconciliados entre nosotros los peruanos. Necesitamos reconciliación, iglesia. Necesitamos reconciliación y quizás posiblemente entre nuestra propia familia. Quizás posiblemente en nuestra propia iglesia. Reconciliados. Sí, lo más probable es que de la gran mayoría de entre nosotros vivamos en armonía y vivamos en esa fraternidad de hijos de Dios, que disfrutemos de esta hermandad, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Pero no siempre es así, y la palabra de Dios siempre nos recuerda de la importancia de estar reconciliados con nuestros hermanos, reconciliados en nuestra familia. Ahora, si en la propia iglesia, en la propia familia, suele ser difícil, ¿no?, reconciliarnos, ¿cuánto más en aquellos que no conocen a Dios? Estamos en una sociedad que cada día está más resquebrajada, está más dividida, y hay quienes posiblemente quieren dividir más la sociedad. ¿Sabe? Delante de Dios nosotros debemos de entender que si nosotros nos miráramos a través de los ojos de Dios, se acabarían las divisiones, porque Dios no distingue entre clases sociales, Dios no distingue entre color de la piel, Dios no distingue a los hombres de esa manera. Dios los ve como su creación. Amén. Pero dado que estamos viviendo tiempos donde hay tensión, donde hay polarización, donde hay cierta división o quizás mucha división, aún a veces hasta racial, no solo socioeconómica, ¿qué respuesta nos trae las Escrituras ante eso? ¿Cuál es nuestro rol en este tiempo? ¿Cuál es nuestro llamado en este tiempo? La Biblia es clara. La Biblia es clara cuando nos da a nosotros un encargo, al cual la Biblia llama un ministerio. Sí, un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y según vamos a ver en este momento, que la reconciliación que necesitan los hombres no será posible si primero los hombres no se reconcilian con Dios. Si el hombre primero no se vuelve a Dios, será mucho más complicado que no haya paz, que pueda haber reconciliación. Será mucho más complicado que podamos vivir y disfrutar paz y perdón. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que nos traes hoy en esta mañana. Y queremos, Señor, oh Dios, escuchar de ti. Gracias porque tú abres nuestros ojos y nos recuerdas, nos enseñas y, oh Dios, nos capacitas para hacer esto, ministros de reconciliación. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Si hay algo de lo cual estoy persuadido en este tiempo, es que nuestra nación necesita una reevangelización. Necesitamos como iglesia y toda la iglesia de Perú tomar de parte de Dios un desafío. Y el desafío es, necesitamos reevangelizar. Necesitamos evangelizar a las nuevas generaciones. Y reevangelizar porque hay muchos
que quizás escucharon el Evangelio contundentemente décadas atrás, pero no con el vigor, la dinámica y la fuerza que hoy día lo necesita. Nuestra nación necesita el Evangelio, una nueva evangelización, porque no hay noticia más necesaria hoy en día. No hay mensaje más importante, sino que el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio lleva a la gente a la paz. El mensaje del Evangelio lleva a la gente a la reconciliación. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del Evangelio es el perdón. Y el perdón trae consigo reconciliación. No es posible reconciliarme con mi semejante si antes no perdono a mi semejante. Y no es posible perdonar o ser perdonado por mi semejante si antes no he recibido perdón, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y para poder recibir perdón, uno necesita, o otorgar perdón, uno necesita experimentar del amor. Por eso reitero que la necesidad más urgente de nuestra hora es predicar las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de reconciliación. Y quiero que entendamos un poco más a través de las Escrituras qué es lo que quiero enfatizar, lo que el Espíritu de Dios quiere que enfatizamos en este día. Así que vamos rápido. 2 Corintios, el capítulo 5, dice así. El verso 17. Vamos a arrancar del 17 y les animo que luego en su repasar puedan ir desde los versículos anteriores, pero por causa del tiempo vamos desde el verso 17. ¿Les parece? Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! ¡Qué garantía de poder tener la oportunidad de volver a comenzar! De poder tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Y nosotros hemos tenido esa posibilidad de volver a comenzar. Amén. La gente no debería ser juzgada por su pasado. La gente necesita conocer el Evangelio. Dice la palabra aquí, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron y todas, y aquí son hechas nuevas. Lo sabemos nosotros de memoria, ¿verdad? Es difícil encontrar un creyente que no conozca este pasaje y lo sepa de memoria. Bien. Proseguimos, dice el verso 18, y todo esto, fíjese, este privilegio de ser hecho nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todos esos errores, toda esa condenación, toda esa culpa con la cual tú y yo cargábamos, todo ello ya fue tirado al olvido completamente por la obra perfecta de Jesús. Y podemos considerar, wow, las cosas viejas ya pasaron, tengo esperanza, tengo un nuevo comienzo, tengo una gran nueva oportunidad. Y Dios gesta en mí ese poder de una nueva vida. Pero luego la Biblia recalca, y ya quiero ir a lo central, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, el hecho de que tú seas salvo y hayas encontrado en Él una nueva vida, es algo que Dios gestó. Es decir, es Dios quien produjo en ti la salvación. Tú no te salvas a ti mismo, tú no puedes hacer algo por una nueva vida, no es algo que tú generas a ti mismo. La Biblia nos está señalando que es Dios el que hace esto. Dios es el que provoca, Dios es el que hace el milagro de la nueva creación en nuestra vida y el que nos da un nuevo comienzo. Todo esto proviene de Dios. Fue Dios quien te buscó, fue Dios quien dio el primer paso. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Primero, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La obra de la reconciliación es algo que Dios provocó, que Dios logra y que Dios gesta. Él dio el primer paso para la reconciliación. Ahora me explico un poco más.
¿Cuándo es el momento de que dos seres necesitan reconciliación? Es cuando ambos están enemistados. Ambos se han dado la espalda. Bueno, sí, el hombre le dio la espalda a Dios y Dios tuvo que darle la espalda al hombre por el pecado, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. ¿Sí? Entonces era el hombre que traicionó a Dios y se rebeló ante Dios, y Dios tuvo que, pues, simplemente darle la espalda al hombre por su pecado. Y el hombre estuvo a merced del pecado y las consecuencias del pecado. La gente dice, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no acude en los momentos difíciles? Clama así, ¿verdad? Bueno, Dios está en el lugar donde tú lo pusiste. Así que si lo dejaste fuera de tu vida toda tu vida, amén, entonces ¿por qué le reclamas a Dios dónde estaba? Dios está en el lugar donde tú mismo lo pusiste. Y si le diste la espalda a Dios, Dios te tuvo que dar la espalda por el pecado. Pero Dios dijo, esto no va a continuar así. Voy a hacer algo porque yo amo a la humanidad y me voy a acercar a ellos. Pero no puedo tener comunión con ellos a causa del pecado. Así que Dios, para poder reconciliarse con el hombre, tuvo que hacer justicia. Porque Dios no solamente es amor, Dios es justo. Dios no pasa ni puede pasar por alto por el pecado. Es decir, no es que Dios dijo simplemente los amo mucho y por eso los perdono. No, su justicia demandaba un sacrificio porque Dios estableció la paga del pecado es muerte. Para que pudiera haber justicia tenía que haber una paga y el hombre ya no podía pagar porque el hombre estaba quebrado en sus delitos y pecados. No había manera. La única manera que el hombre podía pagar por su pecado es yendo al infierno, muriendo primeramente y luego yendo al infierno. Al fin y al cabo, no hay hombre que se pueda escapar de ese juicio, porque así va a ser con aquellos que no busquen el perdón y la salvación. Entonces, no, tenía que haber un pago, porque Dios es santo, Dios es justo, y si Dios hubiera pasado por alto el pecado, hubiera dejado de lado su justicia, y Dios es un Dios perfecto, no solamente amoroso, sino es un Dios perfecto y santo. Entonces, para que su justicia sea saciada, era necesario que ese pago sea hecho. ¿Y quién pagó por ese pago? Para que Dios pueda reconciliarse con el hombre, Dios pueda abrazar otra vez al hombre y tener comunión con el hombre, porque Dios es el que deseaba tener comunión con el hombre. Dios dio el primer paso. ¿Y cuál fue ese primer paso para la reconciliación? ¿Cómo es que Dios inició la reconciliación? Envió lo más amado, a su único hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. La gente está perdida y Dios no quiere que siga perdida. Entonces Dios envió a su único hijo, lo más atesorable. Amén. Envió. Ahora, yo pregunto, ¿a quién ama Dios más? ¿A su Hijo o a nosotros? Bueno, el hecho es que Dios estuvo dispuesto a dar su vida, la vida de su Hijo, por nosotros. Piensen en eso. Dios inició la reconciliación. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, Dios dio el paso para reconciliarse, para ya no estar enojado con el hombre y la humanidad. Había que darse un pago y su hijo pagó. Su hijo estuvo dispuesto, dijo, Padre, estoy dispuesto a pagar, porque el mismo amor del Padre estaba en el hijo. Y el hijo le dijo a su padre, Padre, yo también amo a la humanidad y voy a morir por ellos, voy a pagar por ellos. ¡Wow! Increíble, gloria a Dios. Y dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir,
Dios no se, voy a hablar de esto un poco más adelante porque lo acabo de anunciar como el mensaje mensajeros de reconciliación. Y dice que nos entregó a nosotros el ministerio de reconciliación, porque quiero acabar con ello. Pero dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y miren el verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús nunca experimentó pecado, pero Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Pero yo quiero recalcar ahora el verso 19, fíjese el verso 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Número uno, Dios es el que dio el paso de la reconciliación. Dios del paso. El nombre no, fue Dios. Lo segundo es que Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, cuando Jesús paga en la cruz, los pecados del hombre son borrados. Todos los pecados, los más inmundos, los más espantosos, los más increíbles. Dice la Biblia, amén, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, no solamente Dios da el primer paso, sino que además ya Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no está mirando ya más tu pecado. Es lo que la Biblia dice. Dios da el primer paso, borra tus pecados, ya no los toma en cuenta. Ya todos fueron perdonados. Ya Dios no está mirando a la humanidad como culpables y por eso Él puede dar ese paso para reconciliar. Y Él está ahora esperando. Mire ese cuadro, Dios nos está esperando para que nos acerquemos a Él. No, mucha gente dice, estoy buscando a Dios. Estoy buscando a Dios. Dios, ¿cuándo vienes a mi vida? No, tú estás equivocado. Tú o ignoras la bondad de Dios, o ignoras la palabra de Dios, o simplemente eres un incrédulo. Pero déjame decirte, no eres tú quien está buscando a Dios, es Dios quien te está buscando a ti. Es más, ya te buscó hace más de 2000 años cuando Jesús vino a la tierra. Cuando Él murió por ti, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo es posible que un Dios santo no tome en cuenta a los hombres sus pecados? Porque un precio alto ya fue pagado. Un precio enorme fue pagado. Amén. Ahora, ¿qué actitud debemos tomar en cuenta nosotros frente a la humanidad? Déjame decirte esto, que cuando tú recibes perdón, tu ánimo de culpabilidad, o mejor dicho, de culpar y de condenación hacia otros, se disipa. Algo sucede en tu corazón y si realmente te arrepentiste, si realmente recibiste perdón, si realmente fuiste reconciliado, te aseguro que es bien difícil o imposible que tú seas un condenador, que tú seas una persona que ande tirando piedras a otros, condenándolos. Es por esa razón que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque Dios cambia tu naturaleza de odio y de pecado a una naturaleza de amor. Y dice finalmente, ¿no? Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es lo tercero que quería señalar. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, no toma Dios en cuenta a los hombres sus pecados. El pago fue muy alto y ahora Dios está esperándonos. Pero Dios espera, pero hay alguien que tiene que ir. ¿Quiénes son los que tienen que ir? Los que llevan el mensaje de la reconciliación. En Romanos dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Tienen que haber oído para creer y tienen que creer para invocar. No será posible que ellos crean
Y no será posible que ellos invoquen si alguien no les habla del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, del perdón de Dios. Dios ya ofreció su perdón. ¿Quiénes llevan ese mensaje? Tú y yo. Tú y yo. Dice, nos constituyó ministros, ¿no?, de reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otros traducen el ministerio de la reconciliación. Amén. Si hay algo que debe caracterizarte a ti y a mí, es el hecho de ser un reconciliador. Tú y yo somos llamados a reconciliar. Amén. Claro que sí. Tenemos ese encargo del Señor. Ahora, no será posible que esto suceda si primero el hombre no se reconcilia con Dios. Cuando el mensaje de reconciliación llega a tu vida, te reconcilias con tu esposo, te reconcilias con tus hijos, te reconcilias con tus amigos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, cuántos matrimonios no han sido restaurados, reconciliados? ¿Cuántas amistades no han sido reconciliadas? Yo conozco gente que estaba peleada, enojada, fueron hasta juicio. Y de repente, cuando el segundo fue a la iglesia, se encontró con el Señor. Y él no se puede imaginar, y recibiendo el perdón, llorando de una vida desordenada, en vicios y en drogas. Abre sus ojos y al abrir sus ojos alguien lo abraza, dándole la bienvenida a casa, a la iglesia. ¿Quién era esa persona con la cual él estaban enojados y en juicio por años atrás? ¿Qué ocurrió? Que esta otra persona que le había hecho juicio también había encontrado perdón, y al tener perdón podía dar perdón, y se encontraron en la iglesia. Ambos pudieron tener reconciliación y paz porque recibieron perdón. ¿Cuántos están de acuerdo que nuestra nación necesita encontrar perdón? Y nosotros somos esos mensajeros que debemos llevar perdón. Yo quiero finalmente decirte algo. Dios nos ha dado una estrategia en mano que se llama Más allá del éxito. Es una estrategia, es un programa, es un curso por el cual le enseñamos a la gente a cómo vivir más allá del éxito. No solamente del éxito, no, sino ir más allá del éxito. Amén. Es un programa dado por el doctor John Maxwell y él nos comparte esta estrategia, que son 7 reuniones en mesas redondas, grupos pequeños. Y a través de cada semana vamos pasando por diferentes temas buenísimos acerca de la actitud, de prioridades, del progreso. Estas cosas son tan importantes. Y luego en una de las clases él nos comparte acerca de por qué es tan exitoso y cómo vive una vida más allá del éxito. Y ahí es donde él comparte el Evangelio. Y cientos de personas están conociendo al Señor. Es interesante porque con esta estrategia Dios nos ayuda a poder entrar a lugares donde antes no hemos entrado. En este instante, Dios nos ha abierto las puertas en una universidad prestigiosa, quizás la más importante del Perú. En este instante ya cientos de estudiantes universitarios van a recibir el mensaje de la reconciliación. No solamente estos estudiantes, sino también a institutos enteros nos han abierto la puerta, y a través de este programa, ¿sí?, que es un programa de coach, pero además con mucha sabiduría, y lo otorgamos como becas, la gente lo recibe y en esto que estamos añadiendo valor, las vidas de ellos son tocadas y estamos llegando a cientos de estudiantes universitarios, de institutos y también de colegios. Los colegios han abierto las puertas. Mucha oración, mucho trabajo, sí. Ahora, una ciudad entera ha abierto sus puertas, porque a través del consejo se enteraron los regidores de esta preciosa herramienta, y después de insistir y trabajar, se han abierto las puertas, y todo el personal de ese municipio, no voy a decir cuál, porque eso es, ¿me entiendes? Tenemos que ser cautos. Han abierto las puertas, todo el personal, que son cerca de 600 personas, entre funcionarios y empleados, van a llevar esta estrategia, y estamos esperando grandes decisiones, como pasó en este instituto. Cerca de 80 personas entregaron su vida al Señor. Cerca de 80, así rápidamente. En otro lugar, amén, a otros 100 personas. Y esperamos cientos de personas. Hemos podido evangelizar en un periodo de 2 meses
a unas 1.500 personas que nunca antes han entrado a una iglesia. Y estoy hablando sin inflar estadísticas. Y más puertas se están abriendo. ¿Qué haces? Reúnes a la gente en un grupo a través de lo digital y estableces una relación genuina con la persona de interés. Y cada etapa ellos van escuchando la clase y abren sus corazones porque todos tienen un desafío. Y en ese desafío van creciendo y van avanzando. Porque es lindo escuchar sus propios desafíos y cómo ellos van mejorando paso a paso. ¿Eso qué hace? Hace un evangelismo por relaciones, donde no es tanto un evangelismo fast food, donde llegas, a veces nosotros queremos evangelizar a alguien que se arrepienta, ya no nos importa lo que está luchando, su estado de familia, qué sé yo, queremos rápidamente que se entreguen en el bus, qué sé yo, o en el parque, y no conocemos ni el nombre de esa persona. Pero aquí, por medio de esta herramienta, tú puedes conocer sus luchas, sus temores, sus desafíos, acercarte a ellos, ser amigos. Y si aún no se entregaran al Señor, les siembras la buena semilla que no volverá vacía. Y además has añadido valor a su vida. ¿Qué te parece? Este es el tiempo de evangelizar. Dios nos está dando estrategias. Y yo pido que, iglesia, podamos tomar este momento. El Perú necesita, ¿te imaginas? Una ciudad entera está abriendo sus puertas porque al tener esta herramienta, dijeron, esto es tan bueno que queremos que toda la ciudad lleve esto, así que lo vamos a anunciar y ya lo están anunciando. Y Dios está abriendo la puerta de empresas, de institutos, de universidades, de consejos, ¿me entiendes? Y de amigos y familiares. Familias enteras están siendo impactadas por el evangelismo hoy en día, por el evangelio de reconciliación. Quiero hacerte un llamado en este momento. Nuestro país necesita. ¿Cuántas personas jóvenes hay? Amén. Había una joven que estaba sufriendo de depresión en un colegio tal. Y cuando, sin ganas, escuchó esto, participó de una de las mesas redondas. Dios le habló a su corazón. Y esta persona decidió, wow, qué mala actitud he tenido. Le estaba echando la culpa a todo el mundo. Estaba enojado con mis padres. Y al final del curso entregó su corazón al Señor. Ahora ella está abriendo otras mesas redondas. Y es parte de la reconciliación. ¿Cuánta gente está con encono, con dolor, con sus padres, con la sociedad? Porque no han sido reconciliados con Dios. Cuando la gente recibe reconciliación, ya no le dará echando la culpa a otros, sino podrá gozar del perdón y la reconciliación y será un ministro de reconciliación. Y puedo contar más historias. Había una persona que comenzó a llevar una mesa redonda, ¿sí? Y esta mesa redonda, en esta mesa redonda asistió a alguien que era sordomuda. Grande fue su sorpresa. ¿Cómo hago? Consiguió el material subtitulado y tuvo que aprender el lenguaje de señas para poder llegar a esta persona. ¿Y sabes cuál fue el impacto tanto en esta persona sordomuda? Y sus familiares dan testimonio que era una persona enojada, molestosa, enojada, se molestaba por todo, frustrada, pero comenzó a pintar, comenzó a cantar así con sus sordomuda, o sea, ¿me entiendes usted? Con gestos. Su vida comenzó a florecer porque alguien se interesó en ella. Gloria a Dios. Hizo lo posible. Tenemos este ministerio de reconciliación, iglesia, y Dios nos está llamando para salir de nuestra comodidad y ser la mano extendida de Dios. Ahora, tú que nos has estado escuchando por la primera vez, o segunda, o quizás la tercera, pero aún no entendiste que Jesús había muerto en tu lugar y que Dios ya había dado el paso para reconciliarse contigo. Si es así, te toca a ti dar ese paso. Tú tienes que decirle: Dios, no sabía que ya era perdonado. Siempre consideré que yo era un pecador, y lo eres, pero eres un pecador perdonado. Así que como eres un pecador perdonado, tienes esperanza. Puedes acercarte a Dios de corazón como lo hicimos muchos de nosotros. Haz esta oración conmigo, ¿te parece? Tienes que creer, tienes que tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Así que haz esta oración conmigo. ¿Sí? Repite de todo corazón: Señor Jesús, te doy gracias
porque no me condenas y porque me has amado tanto que tu propio Hijo tomó el lugar que yo merecía. Te doy gracias, Señor, por reconciliarme contigo. Y ahora yo acepto humildemente que he andado alejado de ti y me acerco de todo corazón. Perdóname, Dios. Me vuelvo a ti, te necesito. Recibo tu salvación y perdón. De ahora en adelante tú eres mi Salvador y Señor. Gracias, Dios, por salvarme y perdonarme. Gracias, lo creo de todo corazón. Soy perdonado, soy hijo de Dios y me reconcilié con Dios. De ahora en adelante tú eres mi Salvador y Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.